Hola, ¿cómo están? En este video tutorial eh, haremos algunos demos de cómo recibir en PHP los parámetros que vengan a través de peticiones GET y POST. ¿Ya? Eh, para este video tutorial obviamente tiene que estar corriendo Apache y también nuestro editor Sublime. ¿Ya? Estando en Sublime, ustedes crean el archivo en la ubicación que deseen, siempre y cuando pueda ser accedido a través del servidor web. ¿Ya? En mi caso yo he creado la carpeta y voy a crear un archivo, lo guardo inmediatamente, demo1.php. ¿Ya? Entonces, primeramente escribiremos un código y luego accederemos a la ejecución del archivo a través del navegador y manualmente pasaremos los parámetros a través de la URL, ¿ya? Usando obviamente el método get. Voy agrandar un poco la tipografía, ahí está. Entonces escribo lo siguiente. Ahí está. Bueno, como hemos dicho, el código el código de servidor, en este caso código PHP, que se ejecute dentro de la página, tenemos que encerrarlo dentro de los tags aquí indicados, ¿ya? Y obviamente esos tags son eh, los podemos ubicar en cualquier sitio de la página en la cual nosotros querramos ejecutar código PHP, ¿ya? En este caso yo estoy usando la variable global que me proporciona PHP llamada get, con la cual yo puedo acceder a los parámetros que vienen a través de una petición GET, en este caso que vienen por la URL. Los accedo, los guardo en una variable y después simplemente los imprimo dentro de una frase que está incrustada en un párrafo. Entonces guardo los cambios y voy al navegador, refresco, ahí está mi archivo, ¿ya? Cuando hago clic en el archivo me va a arrojar un error PHP posiblemente porque no le he pasado aún ningún parámetro de URL, como está ahí. Entonces yo acá arriba en el navegador escribo lo siguiente. Si yo sé que mis parámetros son nombre, pongo por ejemplo Juan, y segundo parámetro separado por ampersand, apellidos es igual, por ejemplo, Mendoza. Ahí está. Entonces hemos escrito los parámetros manualmente en la URL para que así el script funcione, ¿ya? Porque el script espera dos parámetros con los nombres nombre y apellidos a través del método de envío get. En caso que nosotros querramos, por ejemplo, enviar un valor de parámetro que consta de más de una palabra, simplemente lo separamos con el signo de la suma. Ahí está. Perfecto. Vamos a hacer un nuevo demo.
guardamos demo2.php y en este demo escribiremos un poco más de código, ya un poco más complejo. Escribimos lo siguiente: para incrustar código de ejecución en PHP, ya sean iteraciones, bifurcaciones, nosotros podemos tal cual insertar el código, por ejemplo el código en el caso de for y if, while por ejemplo, poner directamente las llaves de apertura y de cierre para denotar el inicio y el fin de una estructura de control. Aunque para mí es preferible, por tema de claridad en el código, usar una sintaxis alternativa que ofrece PHP, que es la siguiente, que es en reemplazo a las estructuras de llave para marcar el inicio y el fin de la estructura de control. Pongo dos puntos. Eso me obliga a que yo por acá abajo tengo que tener la siguiente palabra. Ahí está. Para el caso de while, yo igualmente puedo poner dos puntos al final, y la palabra reservada para cerrar el ciclo de while con la sintaxis alternativa obviamente es en while. Veamos. Ahí está, PHP se queja porque no le he otorgado el parámetro C, por ejemplo 7. Ahí está. ¿Ya? Lo que hace este pequeño script es simplemente tomar el parámetro C, convertirlo de string a un valor entero y usarlo en una iteración para construir una lista de C ítems. ¿Ya? Sigamos. Escribamos algo más de código.
Ahí está. Lo que he agregado es que recibo un parámetro adicional llamado W, y dado que los parámetros en la URL vienen todos como tipo cadena de caracteres, tipo string, yo lo convierto a entero y luego lo uso para una verificación condicional para discernir si imprimo cierto código, o sea, cierto fragmento de HTML, en este caso un párrafo, sí o no. Es decir, si W es mayor a 5, el párrafo se va a mostrar en la página. Si no, ni siquiera se va a generar. ¿Ya? Entonces actualizo. Ahí se está quejando porque no le he pasado el parámetro W. Siguiente parámetro, separo por ampersand, es igual a 4. No aparece. Veamos con 5, tampoco, pero obviamente con 6 sabemos que va a aparecer. Ahí está. Perfecto. Agregaremos algo más de código. Bueno, lo que he agregado de código hace lo siguiente. eh, Verifico si dentro de los parámetros enviados a través del método get existe un parámetro llamado k. ¿Ya? En este punto yo ni siquiera estoy verificando su valor, solamente verifico su existencia usando esta función que me provee PHP para verificar si existe cierta llave en un arreglo asociativo en PHP. ¿Ya? Verifico si existe, esta función me devuelve true o false. Si no existe, yo muestro este contenido. En caso de que yo en la URL escriba un parámetro llamado k con un valor cualquiera, este contenido no se va a mostrar. Guardo, refresco, y lo ahí. Este contenido solo se muestra si k no es un parámetro. Por ende yo aquí voy a escribir k es igual a algo y no se muestra. Perfecto. Inclusive aun cuando al parámetro yo no le otorgue valor alguno. ¿Ya? Ahí está. Bien. ¿Por qué expongo esta funcionalidad o este código? Porque se usa para la verificación de envío
en el caso de un formulario, del componente checkbox, ¿ya? Ya que si yo chequeo un checkbox, ¿ya? O marco la casilla de verificación y envío el formulario, se envía ese componente dentro de los valores o los parámetros de la URL o de la petición, mejor dicho, y si no marco la casilla de verificación no se envía. Entonces es bastante útil para verificar la existencia o el envío de un parámetro. Vamos a crear un nuevo demo3.php. Ahí está. Y en este demo vamos a ver cómo enviar un arreglo, ¿ya? Como parámetro en una petición. En este caso obviamente vamos a probar con get, ¿ya? Entonces escribimos lo siguiente: arreglo es igual uso el ciclo for each, bastante mucho más cómodo para iterar dentro de un arreglo. Lo único que voy a hacer es mostrar el valor de los distintos el valor asociado a los distintos componentes que construyen el arreglo AR, ¿ya? ¿Por qué expongo este demo? Porque el envío de datos o el envío de parámetros como arreglos es bastante común verlo cuando uno, por ejemplo, tiene una lista de selección múltiple, eh, por ejemplo, ¿ya? O tiene un componente de formulario que uno ha creado en forma dinámica, que dinámicamente uno puede ir agregando ítems a cierto componente, como por ejemplo un carrito de compra, y uno generalmente lo envía como arreglo, ¿ya? Para facilitar la manipulación en el lado del servidor, en este caso PHP. Ahí está. Entonces no tiene mucha diferencia los demás anteriores. Yo recojo o recibo, ¿ya? El parámetro desde la variable global get y la manipulo como arreglo, ¿ya? En este punto, entonces, para mí es importante hacer nota lo siguiente: para que este código funcione, arreglo, esta variable que está aquí, debe hacer un arreglo, debe hacer algo, debe ser una variable sobre la cual yo pueda iterar, ¿ya? Así que en este punto yo debo construir el parámetro el parámetro de la URL, ¿ya? Como lo he hecho hasta ahora, de una forma adecuada que represente un arreglo, ¿ya? Para que al recibirlo obviamente se parsee como un arreglo. Entonces yo guardo, voy a demo3, ahí está, ahí se queja porque no existe. Entonces escribo lo siguiente: el parámetro yo sé que se llama AR, ¿ya? Para denotar que AR es un parámetro que es un arreglo, ¿ya? Una colección de valores, luego lo siguiente: primer valor, ahora viene el segundo valor, repito el mismo nombre parámetro AR, pero esta vez también le pongo la sintaxis de arreglo. 2, otros parámetros, AR 3. Ahí está. Agreguemos un cuarto parámetro. Ahí está. Perfecto.
Entonces, con este demo nosotros hemos visto cómo enviar un parámetro que representa un arreglo, ¿ya? Y recibirlo en este caso en PHP e iterar sobre él. En el último demo, que va a ser un poco más largo, nosotros vamos a construir un formulario, ¿ya? Un pequeño formulario web, y vamos a ver cómo enviar los datos de este formulario a un archivo para su manipulación. Obviamente en este caso el archivo va a ser un archivo que ejecuta PHP. Vamos a crear nuestro formulario, se va a llamar formulario.html, ¿ya? Yo tengo la libertad en este punto de ponerle a mi archivo, que va a representar un formulario, la extensión .html, porque en él no voy a insertar código PHP, ¿ya? Entonces en este punto es importante decir lo siguiente: si yo requiero poner código servidor, en este caso código PHP en una página, la página tiene que tener extensión .php, ¿ya? Entonces vamos a escribir lo siguiente. Voy a escribir la estructura básica de una página, ¿ya? Por aquí tengo un poco de código, lo voy a copiar para tener una estructura básica, ¿ya? Perfecto, aquí abro el body, ahí está. Entonces ya tengo un punto de partida, ¿ya? Entonces empezamos a escribir nuestro formulario, ¿ya? El formulario se representa mediante la etiqueta HTML form, ¿ya? Opcionalmente, dentro del form nosotros podemos declarar y usar la etiqueta fieldset, que es una etiqueta que representa un grupo de campos de formulario. Generalmente siempre es bueno acompañar los elementos formularios con una etiqueta label que, eh, que representa obviamente la etiqueta o el nombre del campo, ¿ya? Un rótulo. Para representar una entrada de texto, nosotros usamos la etiqueta input, cuyo atributo HTML type es text. Veamos cómo se ve. Ahí está. Sigamos. Vamos a copiar este mismo código para una segunda entrada. Este se va a llamar apellidos. Ahí está. Y una tercera entrada que va a representar el valor de, o mejor dicho, una lista de selección. En este caso, una lista de, pueden ser ciudades. Usamos la etiqueta select y cada opción de la lista es una etiqueta option. Ahí está. Ahora, antes de proseguir añadiendo más elementos de formulario, vamos a agregar un poco más de HTML para poder mejorar la maqueta y un poco de código
CSS para hacer que el formulario se vea un poco más bonito. Entonces lo primero que hacemos es añadir debajo del title la etiqueta style. Ahí está, hemos cambiado la tipografía de los elementos de la página. También vamos a contraer el formulario y lo vamos a centrar en medio del navegador. Ahí está. Ahora haremos lo siguiente. Mi idea es que cada par, etiqueta y entrada de formulario esté en una línea. Por ende, aquí apellidos quiero que esté bajo nombres y sobre ciudad, ¿ya? Por un tema estético, así que haré lo siguiente. Voy a añadir una etiqueta div. Ahí está. Perfecto. Lo que haré ahora es voy a tomar cada etiqueta, cada rótulo, y le daré un ancho, ¿ya? Para que se note o se cree un efecto como de columna. También voy a establecer una pequeña separación de unos 3 píxeles entre cada línea de entrada del formulario. Ahí está. Perfecto. Entonces ahora continuaré agregando un par de más de entrada de formulario. ¿Ya? He agregado hasta ahora entrada de texto y una lista. Así que ahora agregaré una casilla de verificación, ¿ya? Y seguiré la misma estructura. Creo un div con su label respectivo. Para representar una casilla de verificación uso la misma etiqueta input, pero cambio su atributo HTML. En vez de type, para una entrada de texto pongo checkbox. Ahí está. Perfecto. Ahora voy a agregar un grupo de botones de radio. Uso la misma etiqueta input, pero esta vez el atributo type toma el valor de radio.
¿Se ve? Ahí está. Aquí ocurre un problema porque sabemos que los botones de radio tienen que ser mutuamente excluyentes, es decir, uno tiene que estar seleccionado uno del grupo en un momento dado, ¿ya? Pero esto lo resolveré un poco más adelante, ¿ya? Primero vamos a concluir de escribir todo el HTML respectivo. Voy aquí abajo y voy a escribir otro fieldset para albergar los botones. Para representar un botón, ya tengo varias opciones. La más común es usar la misma etiqueta input, pero esta vez con el atributo HTML type en su valor submit. ¿Ya? El texto asociado al botón se maneja con su atributo value. En este caso le pondré yo registrar. También como último componente podemos usar un botón de limpieza de formulario cuyo valor para su atributo HTML type es reset. ¿Ya? Ahí está. Si yo escribo algo, el botón reset me lo limpia. ¿Ya? Ahora debemos entender lo siguiente, ¿ya? El formulario como etiqueta es un atajo para construir un componente o un array, podríamos decir que un array o una colección, ¿sí? Mejor dicho, una colección de pares, ¿ya? Y el par consta de un parámetro y un valor asociado, y estos parámetros forman parte de la petición, ¿ya? Hasta ahora hemos visto, por ejemplo, parámetros en la URL, ¿ya? Donde está el nombre del parámetro y su valor, ¿ya? Para representar que estos elementos de formulario, o sea, la entrada de texto, la lista de selección múltiple, la casilla de verificación y los botones de radio van a ser parámetros, ¿ya?, del formulario, y que se van a convertir finalmente en parámetros del método de petición, ¿ya? Usamos el atributo name. Nombres, los apellidos se va a llamar apellidos, la ciudad se va a llamar ciudad, pueden ser nombres arbitrarios, ustedes los eligen. Para el checkbox se va a llamar inscrito, y para los botones de radio se va a llamar género. Ahí está, perfecto. Aunque nos falta un poco más, con la incorporación del atributo name en el botón de radio hemos logrado lo que queríamos, que era la exclusión entre ellos mismos. ¿Ya? Ahora, cuando yo escriba algo aquí en el formulario, ¿ya?, lo que yo escriba en ambas casillas de texto va a ser el valor asociado a los parámetros que representan su atributo name, en este caso nombres y apellidos, ¿ya? Cuando yo seleccione una opción de la lista de selección, la que yo seleccione va a ser el valor que se envía en nombre de este componente, ¿ya? Y ese valor depende obviamente de la acción de la opción seleccionada. Cada opción obviamente puede tener un distinto valor. Entonces yo pongo aquí lo siguiente: si yo selecciono la opción Concepción, se va a enviar el parámetro ciudad, cuyo valor es ccp. Si yo selecciono Santiago, el valor que se envía en el parámetro ciudad va a ser, por ejemplo, scl.
y en el caso de Punta Arenas va a ser, pongamos, Arenas. ¿Por qué yo no le pongo atributo value a la entrada de texto? Porque sencillamente cuando se presiona el botón del formulario para enviar los datos, el atributo para ellas, el atributo value, se construye de lo que yo he ingresado en la entrada de texto. ¿Ya? En el caso de la lista de selección, yo tengo que prefijar obviamente los valores que tienen sus distintas opciones, ¿ya? El cual se envía finalmente cuando yo presiono el botón del formulario, ¿ya? En el caso del checkbox, no me interesa darle un valor particular, porque lo que me interesa es verificar en el servidor si yo he marcado la casilla, ¿ya? Y ahí, si volvemos al demo anterior, creo que el demo 1 o 2, nosotros vamos a verificar si se ha marcado esta casilla, verificando en PHP si en el arreglo get existe una entrada cuyo nombre o clave es inscrito. Si existe, me indica que yo, cuando presioné el botón del formulario y envié los datos, marqué la casilla. Si no existe en el arreglo, significa que yo no marqué la casilla, ¿ya? En el caso de los botones de radio ocurre algo similar a la lista de selección, ¿ya? Ya que los botones de radio podemos verlos como una lista de selección cuya cantidad es menor, ¿ya? Si tenemos muchos botones de radio, deberíamos pensar mejor quizás en usar una lista de selección, ¿ya? Así que también le ponemos un value. Perfecto, ahí está, nuestro formulario está completo, con la excepción de lo siguiente. En el formulario, en su etiqueta, tenemos que agregar las siguientes dos etiquetas, las siguientes dos atributos, para indicarle la forma en la cual se enviará la petición y a qué archivo o qué recurso del servidor yo estoy solicitando, en el cual se van a procesar los datos que yo envío. Vamos a enviarlo por post, como corresponde, por tema de seguridad, y el atributo action representa el archivo en el servidor que va a recibir el método de envío con sus parámetros correspondientes. Registrar.php. Ahí está. Ahora voy a crear el archivo que va a procesar el formulario. Registrar.php. En este punto yo voy a insertar también un poco más de código HTML, ya, para que no se vea tan básico. Así que no voy a hacer como los demás anteriores, que yo solamente he ingresado código PHP y HTML sin siquiera insertar un body, ¿ya? Eso estaba bien para estos primeros demos, porque era el motivo de ellos, mostrar cómo recibir simplemente los parámetros, ¿ya? Ahora voy a tomar el mismo código del formulario y lo voy a insertar acá, el código para recepcionar y mostrar los datos que yo estoy enviando por el mismo formulario. Simplemente le voy a agregar una línea CSS para que la tipografía no se vea tan fea. Perfecto. Entonces aquí yo muestro simplemente los datos que yo he enviado con el formulario, ¿ya? Voy
dentro del body y pongo lo siguiente: nombres, dos puntos, código PHP. Los datos los estamos enviando a través del método post, así que en vez de acceder al arreglo global get, accedemos al arreglo global post. Ahora los apellidos. La ciudad. Ahora voy a escribir un poco de código adicional para la verificación de la casilla de verificación, si la he enviado o no, es decir, si la he marcado o no. Finalmente solamente muestro el género. Y un hipervínculo adicional para volver al formulario. Ahí está. Ahí está nuestro formulario y nuestro archivo PHP que lo procesa. Ahí está. Perfecto. Recuerden que yo marqué la casilla. Bueno, ahora no la voy a marcar. Ahí está. No está inscrito. ¿Ya? En sí no importa el valor asociado al componente checkbox o casilla de verificación, es decir, no importa su atributo value, lo que importa es que si se envió, es decir, si fue marcada. ¿Ya? Entonces, con este demo hemos demostrado cómo enviar los datos desde un formulario web hacia la dirección en el servidor que los procesa. ¿Ya?
Típicamente la acción del servidor puede ser guardar o actualizar registros en una base de datos y posteriormente el despliegue de un mensaje o una redirección, etcétera. ¿Ya? Bueno, eso sería por ahora. Espero les haya servido y nos vemos en otra ocasión.